Hola de nuevo chicos, ¿cómo están? Continuamos entonces con la explicación. Vimos ya los efectos de capa límite. Vamos a hablar un poquito más, pero lo que me interesa a mí es obtener ahorita un par de parámetros que son fundamentales para este análisis. Recuerden ustedes que en alguna ocasión en mecánica de fluidos 1 y 2 hablamos del número de Reynolds, ¿sí? Que es un número característico o que se utiliza mucho o es fundamental dentro de la mecánica de fluidos. Bien, para transferencia de calor aparecen un par de números más. Vamos ahorita a tratar de derivarlos. Para ello voy a utilizar unas ecuacioncitas, ¿sí? Muy simples, simplificadas. Voy a tomar solamente unos términos y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer en primer lugar? Voy a tomar la ecuación de continuidad en forma diferencial de las de Navier-Stokes. ¿Recuerdan ustedes? Que me dice rápidamente, si veo el perfil de velocidades, ya sé que hay variaciones tanto en X como en Y porque tengo un flujo un poco más complejo. Entonces yo diría que la parcial de U con respecto de X más la parcial de B respecto de Y es igual a 0. ¿Ok? ¿Estamos? Voy a tomar también la ecuación de cantidad de movimiento para X, ¿sí? Que me diría para X, por ejemplo, que U por la derivada de U con respecto de X más B por la derivada de U con respecto de Y es igual a menos 1 entre la densidad por la derivada de P con respecto de X más nu por la segunda derivada de U con respecto de Y cuadrada. Recuerden que esta nu es igual a la viscosidad entre la densidad. ¿Sale? Voy a tomar para Y, será la parcial de P con respecto de Y igualada a 0. ¿Ok? Obviamente porque los términos de velocidad, ¿sí?, serían 0. Esto también tendría que desaparecer. Solamente me quedaría este término de las ecuaciones de Navier-Stokes. Chequenlas por favor, ¿sí? Y finalmente voy a tomar la ecuación de la energía. U por la derivada de T con respecto de X más B por la derivada de T con respecto de Y es igual a alfa, segundas derivadas, la difusividad térmica, más nu entre Cp por la derivada de U con respecto de Y al cuadrado. ¿Sale? Y con esa ecuación voy a trabajar, ¿sí? Solamente con esa ecuación voy a trabajar. ¿Qué es lo que intento hacer? Pues básicamente esto nada más es para obtener unos parámetros adimensionales. Si bien estas ecuaciones hay que resolver para encontrar un problema de convección de flujo externo, flujo interno, hay que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes junto con la ecuación de la energía, pues a veces es muy complicado, ¿no? Y se utiliza realmente pues ya algún método numérico realmente potente, ¿no? Entonces voy a hacer un cambio de variables, ya saben, la mecánica de fluidos y la transferencia de calor. Para una solución matemática, pues forzosamente necesitamos utilizar variables adimensionales. Entonces voy a proponer que X la voy a dimensionalizar con su longitud de la placa, la Y también la voy a dimensionalizar con la longitud, ¿sí? La velocidad, por su parte, con una velocidad media, ¿sí? La velocidad en Y con una velocidad
y finalmente la temperatura de esta manera, dividida entre el gradiente máximo. ¿Sale? T infinito menos T de superficie o T de superficie menos T infinito. A ver, yo creo que sería al revés. Aquí, cambiarla. Vamos a ponerle T de superficie menos T infinito, ¿no? ¿Okay? Vamos a suponer que así fuera, ¿no? Finalmente esto me lleva a encontrar algunos parámetros. Voy a reescribir todo para que vean qué bonito queda todo este asunto y veamos algunas cositas. Ok, bien, con esas variables adimensionales yo puedo sustituirlas en las ecuaciones anteriores, en todas estas de aquí, 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 aquí y acá, y obtener, obviamente, ecuaciones muy similares, pero ya de forma generalizada. Permíteme escribirlas, ¿sí? Pauso el video para que se haga más breve. Bien, las ecuaciones, y hace un poquito de álgebra nada más, quedan de la siguiente manera, donde aparecen números importantes, miren ustedes, el número de Reynolds, calculado ya saben, con una velocidad promedio o local, la densidad de longitud y viscosidad, y el número de Prandtl, ¿sí? Que es esta difusividad entre esta viscosidad, no es una competencia entre difusiva contra efectos viscosos, ¿no? Bien, pero un número importante que nos falta a nosotros obtener y que va a ser característico de este tema es el número de Nusselt. El número de Nusselt, ¿sale? El número de Nusselt, ¿sale? El número de Nusselt, lo voy a poner por aquí, se define como HL entre K del fluido. ¿Y de dónde sale este término? ¿O por qué sale ahí? Ahorita lo vamos a hacer. Fíjense ustedes. Lo que sucede es lo siguiente, miren. Yo voy a tener aquí mi placa, ¿sale? Bueno, vamos a hacerlo así, así vamos a hacerlo, es mejor así. Va a tener una temperatura de superficie y por acá voy a tener mi corriente libre, ¿sale? Con una velocidad O infinito y una temperatura T infinito, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar en esta plaquita? Ya saben ustedes que se genera a nosotros una capa hidrodinámica, aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el flujo de calor que puede ir de aquí hacia acá, ¿sí? Se calcula por un término de convección que es igual a este flujo de calor, que es mi H por mi temperatura de superficie menos mi temperatura T infinito. Eso nos queda claro. ¿Estamos? Pero dentro de mi capa límite, aquí tengo una velocidad muy pequeña. Esta velocidad aquí es mucho menor que mi velocidad de la corriente libre. Entonces, en general, esto de aquí se va a llevar a cabo, o la transferencia de calor en esta zona, de aquí para acá, se va a llamar por un mecanismo netamente de conducción. ¿Sale? De conducción. ¿Ok? Y ese mecanismo de conducción, ustedes saben que se calcula como este calor va a ser igual a la conductividad, ¿sí? ¿Por qué, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Por el gradiente de temperaturas. Recordaron ustedes eso, ¿no? Que sería mi delta de T entre L. ¿Sí que L? Bueno, como estamos hablando de esta situación, pues básicamente va a ser este espesor de mi capa límite. En pocas palabras sería menos K por la derivada de la temperatura respecto de X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Evaluados, ¿sí? Para X igual a 0. ¿Sale?
¿ok? ¿Estamos? Bien, pero ahora de forma dimensional, pues esa delta de T pues va a estar relacionada con esta temperatura. La puedo cambiar por la siguiente manera. Vamos a expresarlo de forma dimensional, este chunche de aquí, y fíjense ustedes cómo va a quedar. Ok, miren, si tomo yo de variables adimensionales, entonces para obtener un gradiente dimensional, esta diferencia de temperaturas de aquí, bueno, pues puede quedar agrupada con este término y esta de X con este término de forma dimensional. Entonces yo tengo el flujo de calor de conducción. ¿Qué flujo de calor es? El flujo de calor que hay en esta sección, ¿sale? En la zona de baja velocidad. ¿Estamos? Entonces, ¿puedo igualar los flujos de calor? Claro que sí, lo cual me llevaría a la siguiente expresión, ya simplificada. Me diría que mi H convectivo es igual a menos K entre L, K del fluido, porque estoy en la zona, acuérdense que estoy evaluando esta zona, de baja velocidad. K del fluido por T infinito menos T de superficie entre T de superficie menos T infinito. ¿Sale? Multiplicado por este gradiente de temperaturas adimensional respecto de esta X adimensional evaluada en 0. Entonces, en pocas palabras me quedaría que mi H convectivo me quedaría menos K del fluido entre L por esa derivada de T por esa derivada de X evaluada en X igualado a 0. Entonces, fijan ustedes, perdón, me falta aquí, y aquí ya desaparece este signo de aquí. De hecho, vamos a ponerle aquí positivo, ¿sale? Y me indica que estoy evaluando del lado del fluido, no la parte del sólido. Entonces, si yo hago esto, HL entre K del fluido, ¿sí? Esto, chicos, de aquí, por definición, se le conoce como el número de Nusselt. ¿Sale? El número de Nusselt, ¿sí?, es el coeficiente adimensional de transferencia de calor y se calcula así, que nos da a nosotros una idea de la intensidad del gradiente de temperatura pegado a la placa. ¿Sí? La zona de transferencia de calor está directamente asociado con la diferencia de temperaturas. ¿Qué tan intenso es el gradiente de temperaturas en esa zona? Entonces, aquí tenemos un parámetro dimensional nuevo que es el número de Nusselt. El número de Nusselt se calcula como la H del fluido, ¿sí?, la longitud característica entre la conductividad del fluido, ¿sí? Este es mi número de Nusselt. Y de esto se trata la solución. Nosotros, para calcular nuestro flujo de calor, recuerden ustedes que mi calor va a ser igual a mi H convectivo, mi área, por mi delta de temperaturas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que ahora no conozco esto, ¿sí? No lo conozco. No puedo calcular mi transferencia de calor. ¿Dónde lo voy a conocer? A partir de calcular el número de Nusselt, ¿sí? Cuando conozca el número de Nusselt, ¿sí?, voy a despejar este valor de aquí. Entonces, eso quiere decir que mi número de Nusselt forzosamente es una función de la velocidad, pero en este caso del Reynolds, del Prandtl, ¿sí?, hablando de un Nusselt promedio, y si hablamos de un número de Nusselt local, pues es una función del Reynolds
del Prand y obviamente de la posición. ¿Sale? Entonces, de eso se trata. ¿Sí? Más o menos vamos a comenzar a desarrollar todo esto. La verdad es que esto se pone muy sencillo y les voy a explicar por qué. Soluciones exactas, pues es muy difícil, ¿no? Si para las condiciones de perfiles de velocidades de un flujo turbulento es complicado, pues asociar la transferencia de calor a ese fenómeno es todavía más complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar algunas ecuaciones promedio, ¿sí? Ecuaciones simplificadas, ecuaciones que se trabajaron en laboratorio. Entonces, voy a escribir una serie de ecuaciones para placa plana, para una zona de desarrollo, para una zona laminar, para una zona de transición, para una zona turbulenta, y de ahí vamos a ir seleccionando las ecuaciones que se adecúen a nuestro problema. La verdad es que este tema es muy fácil, es extremadamente sencillo, porque utilizamos ecuaciones ya de manera ecuaciones empíricas, entonces eso facilita muchísimo el desarrollo de los problemas. Simplemente hay que entender la física. Y eso es todo, chicos. ¿Dudas?